¿Qué tal? Continuamos con los videotutoriales de programación C#. En esta oportunidad vamos a analizar las sentencias de decisión, los operadores relacionales y lógicos, porque las condiciones a veces son complejas. También vamos a ver las sentencias para controlar las repeticiones y vamos a dar unos primeros pasos en la refactorización de código. La primera estructura de control que vemos es la que corresponde a la sentencia if con su alternativa else. En el ejemplo utilizamos una variable entera igual a 7. El tema de variables y tipos de datos lo vamos a ver en el próximo video tutorial. De todos modos, sus conceptos no son complejos. Lo que analizamos es que si esa variable es menor que 10, nos muestre ese mensaje en la pantalla. Cuando no sea menor que 10, nos mostrará el otro mensaje. Y acá es importante que hagamos un análisis de esta situación porque muchas personas consideran que cuando la variable no es menor que 10, asumen que es mayor, lo cual no es cierto. Puede ser que la variable sea igual. Recordemos que la parte de código que va por el else es la negación de la condición. Se debe ser cuidadoso en la evaluación de las condiciones, lo mismo que en el uso de los operadores relacionales y lógicos. A la hora de establecer relaciones o comparaciones, vamos a utilizar operadores justamente relacionales, los de igualdad y los de diferencia o desigualdad. Observen que en el caso de la igualdad se utiliza el doble igual. Cuidado, en otros lenguajes se utilizan otros símbolos. También tenemos para comparar por menor o por mayor y la alternativa de menor igual o mayor igual. A veces las condiciones o las comparaciones son un poco más complicadas. Necesitamos que se cumpla una condición y a la vez se cumpla una segunda condición. También podemos encontrarnos en una situación en donde cuando se cumple una condición o se cumple una segunda condición, tenemos que ejecutar algún tipo de acción. En el caso de estas condiciones, que son más complejas, yo recomiendo el uso de paréntesis para visualizar mejor las condiciones y entender los valores de verdad que correspondan. En este caso vamos a ver, por ejemplo, que tenemos la condición 1 es que A sea igual a B y la condición 2 es que X sea mayor que Y. Nos podemos encontrar con distintas situaciones. Una de ellas la vamos a ver en el caso de el y o el and, es cuando las dos condiciones son verdaderas y la otra posibilidad es cuando la primera es falsa. Y no importa cuál sea el valor de la segunda. En el primer caso, el resultado final va a ser verdadero porque es lo que estamos pidiendo, que ambas sean verdaderas. En el segundo caso, al ser falsa la primera, la expresión final es falsa. Cuando la condición compleja considera el operador lógico OR o el O, vamos a encontrar tres posibilidades. Las estamos viendo en pantalla. En el primer caso, el resultado final va a ser verdadero sin importar el valor de verdad de la segunda condición. Mientras que en el segundo caso, también va a ser verdadero aun cuando la primera condición es falsa. Y esto es así porque la segunda condición es verdadera. En cambio, en el tercer caso es cuando nos va a dar falso porque justamente las dos condiciones son falsas. Mi consejo para todo programador es que se tome 2 minutos mirando el orden en que se realizan las evaluaciones múltiples. Es allí donde metemos la pata. La siguiente estructura de control es la que corresponde a la sentencia switch o decisión múltiple. Este lenguaje mantiene la sintaxis del lenguaje C, el C++. En general, la mayoría de los lenguajes de hoy en día se adhieren a esta forma, a esta sintaxis.
Lo importante del switch es que se debe incluir la sentencia break para decir o indicar acá terminan las instrucciones para un caso en particular. Cuando la lógica del problema nos exija que dos o más casos ejecuten las mismas instrucciones, se los debe ordenar, se los debe incorporar uno después de otro y la sentencia break va solamente después del último. En este lenguaje de programación es obligatorio incorporar la sentencia break después del bloque de instrucciones para el label por defecto, para el default. Esto es así para evitar que un programador despistado o descuidado incorpore algún case a continuación. Como todos los lenguajes de programación actuales, el lenguaje de programación C# también nos facilita algunas sentencias o estructuras de control para la repetición. En el caso del while o mientras, se ejecuta un bloque de instrucciones mientras se cumpla una condición. En este ejemplo la condición es que i sea menor que 5, obviamente la tenemos que inicializar e incrementar para evitar el bucle infinito. En el caso del do while vamos a mostrar exactamente las mismas instrucciones con otra variable en este caso, pero fíjense en que el do while controla la condición después de haber ejecutado al menos una vez el bloque de instrucciones. Esto lo pueden verificar cambiando la inicialización de las variables. Este lenguaje de programación nos facilita también la estructura de control for, que nos muestra o nos permite incluir en la misma línea las sentencias de inicialización, las sentencias condicionales para continuar o no en el bucle y el conjunto de instrucciones que se ejecutan al finalizar cada iteración. También se cuenta con una nueva sentencia o estructura de control que va a procesar cada elemento de una colección, el for each. Vamos a ver, por ejemplo, en esta cadena de texto, cómo se puede usar, cómo utilizamos el for each. En este lenguaje de programación, las cadenas de texto son colecciones de caracteres, de modo que podemos utilizar una estructura for para mostrar las letras de una en una, incorporando un espacio en blanco después de cada una de ellas. Hay que tener cuidado de comenzar en 0 y de no pasarse de largo de la cadena o de la cantidad de letras que tiene esta cadena. Exactamente el mismo resultado se puede lograr con la sentencia for each. En este caso lo que decimos es, para cada letra que está en texto, muéstrenos la letra. La ventaja de esta estructura es que no nos preocupamos por inicializar una variable, por controlar hasta dónde tiene que llegar y tampoco por los incrementos. A continuación vamos a ver el uso de estas estructuras de control en el Visual Studio. Para eso vamos a abrir la solución que corresponde a la lección 2 del curso de programación C# y vamos a agregar un proyecto para probar las estructuras de control. El proyecto lo vamos a hacer también de aplicación de consola porque es más fácil, es más sencillo de programar, incluso más sencillo de mostrar o concentrarse en los aspectos que estamos necesitando en este momento. De manera que en este tercer proyecto vamos a codificar entonces las sentencias para ver cómo funciona la decisión. Declaramos la variable, bueno, lo que pusimos en el ejemplo. Si mi variable es menor que 10, voy a mostrar justamente ese texto. Cuando tratamos de ejecutar este código,
es tan rápido que no podemos verlo. Y es porque nos falta esa sentencia que le diga espera a que pulse alguna tecla. Vamos a hacerlo de una manera más bonita. Vamos a mostrar un mensaje y pedir que pulse una tecla. Ahora, cuando lo ejecutamos, nos va a mostrar el mensaje de que la variable es menor que 10 y luego va a esperar a que pulsemos cualquier tecla. Ahora vamos a incorporar las sentencias para cuando negamos la condición, cuando no sea menor que 10. Escribimos las instrucciones que mostramos hace rato en la teoría. Y cambiamos el valor inicial de la variable. Cuando ejecutemos, vamos a ver no es menor que 10, que es lo que estábamos esperando. A continuación, vamos a ver qué ocurre cuando la variable es exactamente 10. Para eso vamos a incorporar otra sentencia condicional, en este caso anidada dentro de la segunda parte, y vamos a cambiar el valor de la variable para que coincida con lo que queremos controlar, que sea negada la primera pregunta y que luego entre en la segunda pregunta. Ejecutamos, efectivamente, no es menor que 10, es igual que 10. Voy a aprovechar para mostrar una de las actividades que se realizan cuando se hace refactoring. En este caso vamos a convertir una porción de código en un método. Seleccionamos el código, con el botón derecho tomamos la opción de refactorizar y dentro de estas opciones la que dice extraer método. Lo que va a hacer es justamente sacar ese código y ponerlo en otro lado, con un nombre de método, el que le damos en ese momento. DemoIf es algo aceptable. Fíjense en que ahora tenemos un llamado al método DemoIf y nos ha creado el método con todo el código que habíamos seleccionado. Cuando lo ejecutamos, vemos que hace exactamente lo mismo, solo que ahora la programación es modular y nos va a permitir incorporar el código para probar el switch. Cuando tipeamos todas las instrucciones del switch, lo podemos probar y vemos que efectivamente hace lo previsto. Para un día como el 41, el mensaje debería ser incorrecto, allí está. Y para un valor como por ejemplo el 7, nos tendría que mostrar fin de semana. Lo que vamos a hacer ahora es convertirlo en método, como hace rato, mediante las herramientas de refactoring. El nombre que le vamos a dar es, DemoSwitch, es lo más razonable. A continuación vamos a ver cómo operan las estructuras de control while y do while. Y lo vamos a hacer creando nuestro propio método. Para eso ponemos private, static, void, porque no devuelve nada, le damos un nombre. Y copiamos o escribimos todas las sentencias del ejemplo. Lo que necesitamos ahora es invocar el método. Por esa razón es que lo escribí antes, para que en este momento el IntelliSense me ayude a localizar el nombre del método. A veces nos va a ocurrir que queremos o necesitamos cambiar el nombre de un método. Eso se puede hacer también con la herramienta de refactoring, seleccionando el nombre y la opción cambiar nombre justamente. Esto es como un buscar y reemplazar de los procesadores de texto, solo que nos permite elegir las distintas
opciones o lugares donde se busca y hace el cambio. Una vez que aceptamos el cambio de nombre, podemos ejecutar esta demostración y ver que efectivamente el bucle while y el bucle do while hacen lo mismo. La situación es diferente si cambiamos el valor inicial de las variables. Cuando i comienza en 10 no va a entrar al bucle while, y cuando j comienza en 10 lo va a ejecutar una vez y luego ya no. De este modo vemos las posibilidades que tenemos para controlar los límites de la repetición. El siguiente ejemplo es para la estructura de control for. Procedemos de la misma manera. Primero se escribe el método con su nombre, con sus características, y luego se invoca a ese método desde otro lugar del código. Cuando ejecutamos el código de esta demostración, vemos que va desde 0 hasta 4, que es lo que hemos programado justamente. El for comienza con la variable inicializada en 0 y se ejecuta mientras sea menor que 5. La próxima estructura de control que vamos a ver es el for each. Creamos entonces un método para probar esta sentencia. Voy a copiar directamente el código. Cuando invocamos al método y ejecutamos, vamos a ver que efectivamente nos muestra la cadena de texto y luego la misma cadena, pero intercalando un espacio en blanco entre cada una de las letras, que es lo que queríamos hacer justamente. Ahora lo vamos a hacer con la sentencia for each, que de hecho nos brinda una comodidad adicional al no tener que estar controlando el inicio y el fin del bucle for. Además de ignorar completamente la forma, la organización de la colección. Como desventaja, podemos decir que la colección siempre se va a recorrer de la misma manera, a menos que por supuesto se realice una programación más elaborada en el mecanismo de recorrido, pero eso ya es algo avanzado. Si ejecutamos el código vemos que efectivamente muestra o hace lo mismo. Así es como llegamos al final de la demostración, y para resumir los temas de este video les quiero plantear que la sintaxis de este lenguaje es la que corresponde a los lenguajes basados en C y C++. Prácticamente no hay diferencias. Contamos con todos los operadores relacionales y los lógicos. No hemos visto la negación, eso va a quedar para el taller y el foro. Los bucles se organizan de la manera que el programador necesite. Recordemos que el problema de la iteración de los bucles es controlar el fin, la inicialización y el fin de los bucles. En el próximo video tutorial vamos a trabajar sobre tipos de datos y variables. Los espero.